Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de DTV El Resumen. Te vamos a contar todo lo que sucedió en esta semana dentro de nuestro Congreso de la Nación Argentina, porque el presidente Alberto Fernández, como indica la Constitución, este 1 de marzo vino a nuestro Congreso para dar el discurso de inicio del periodo 140, el 140º inicio de sesiones ordinarias, que va a ir hasta el 30 de noviembre. Todo lo que pasó, los discursos más relevantes, los testimonios más importantes de todos los que estaban allí presentes ante la Asamblea Legislativa, compuesta por representantes de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Te lo vamos a contar en esta hora de información y además también vamos a repasar el tema del día, lo más importante que sucedió hoy, porque el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, se reunió con los presidentes de los diferentes bloques para tratar el entendimiento técnico que el Ejecutivo ingresó de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que todo eso te lo vamos a contar. Quédate del otro lado para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro Congreso. Como siempre, a esta hora comenzamos con los títulos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a tratar la semana que viene en diputados. Se estableció el cronograma para el tratamiento del acuerdo con el FMI en diputados y esto lo definió tras la reunión realizada este mediodía en el Salón de Honor de la Presidencia. Participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y los jefes de los bloques integrantes de dicha comisión. El presidente Alberto Fernández abrió este martes el 140 periodo de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que desde la previa despertaba expectativas por las circunstancias que atraviesan el país y el mundo, en la que es su tercera visita al Parlamento al mando del Ejecutivo y que tiene como ejes el acuerdo con el FMI y la ratificación del crecimiento económico como las prioridades de su gestión para el segundo tramo de su mandato. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas. Y también refirió en la Asamblea al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que no habrá reforma previsional, que no se doblegará la soberanía del país, que no habrá tarifazos ni una reforma laboral. Además, solicitó a los legisladores que acompañen el entendimiento y, por último, advirtió que el acuerdo no relevará al Poder Judicial de avanzar en la investigación. Y en otra parte de su discurso, el presidente, refiriéndose a la inflación, comentó que es la principal preocupación y desafío que tiene el gobierno, así lo definió. También indicó que no logramos reducir la inflación que heredamos y que la inflación es producto de muchos factores que deben ser atacados coordinadamente. Puntualizó también que sería un error negar los datos que hablan de una recuperación, a pesar de quienes quieren hacernos creer sobre una ineficiencia del Estado. El presidente también se refirió a la economía y destacó que en el 2021 terminó con una recuperación del 10,3% del Producto Bruto Interno, muy superior a la esperada, así lo definió, que permitió revertir la caída iniciada durante el macrismo. No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro, agregó, y luego calificó a la industria como un factor relevante. Elogió el crecimiento de la producción agrícola y las pymes y también resaltó a la industria del petróleo y la minería como áreas de generación de divisas. Afirmó, por último, que avanzarán en convertir los planes sociales en empleo formal.
Bueno, y como les adelantábamos, vamos a compartir con ustedes los principales testimonios de los funcionarios, los diputados y diputadas que estuvieron hablando en DTV y también que lo hicieron luego del comienzo de sesiones ordinarias 140º. En primer lugar, vamos a compartir el testimonio del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que decía lo siguiente. Se habló del tema, no lo voy a negar, pero se quedó que es un tema que es de competencia de la comisión bicameral que analiza el tema de la deuda externa y no de esta comisión que tiene que abocarse al tratamiento de esta refinanciación que está planteada. Sí. Muchachos. Sí, efectivamente, sí. No se está planteando una auditoría del acuerdo del 2018, de modo tal que no tiene demasiado sentido convocar para discutir hacia atrás. Lo que tenemos que ver es cómo sale Argentina hacia adelante. Así que ese fue el espíritu de poder debatir la próxima semana con intensidad y con responsabilidad de un tema que obviamente es muy importante para los argentinos. Miren, nosotros hemos establecido que vamos a empezar a tratarlo el lunes justamente para dar los tiempos que pueda tener el Ejecutivo para terminar los detalles, porque creo que acá no se está ya discutiendo contenido, sino que se está en las tareas de traducción como corresponde, y ustedes comprenderán que cada palabra tiene su peso y su contenido y hay que tener seguramente extremos cuidados. Por lo tanto, nosotros creemos que es de acá al fin del día, casi con seguridad, ese texto estará en disposición del presidente de la Cámara y el presidente de la Cámara hará los giros correspondientes. Se comprometió a que iba a mandarle a los presidentes de cada bloque el texto cuando lo reciba, y si no lo recibe hoy, porque no sucede hoy, será mañana, y por eso en prevención hemos fijado el lunes para comenzar a tratarlo. Es decir, que lo que es seguro que todos los diputados y diputadas van a tener el fin de semana para estudiar en profundidad el texto del acuerdo y sus anexos, de manera que cuando empecemos el debate todo el mundo esté absolutamente informado. Bueno, y ahí lo veíamos entonces al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, desde el pasillo que conduce al Salón de Honor. Estaba también al lado Luciano Laspina, del Bloque PRO por la provincia de Santa Fe, también vicepresidente de esta comisión, que claramente tienen un rol fundamental de cara al acuerdo, ¿no?, y al entendimiento técnico del Fondo Monetario Internacional, que necesita ser aprobado en la mayor brevedad posible, según afirma el oficialismo. Por eso ahora vamos a compartir cuál es la agenda parlamentaria de los próximos días, que realmente se viene muy cargada, muy abultada, porque tenemos presencia de funcionarios nacionales y también secretarios muy importantes y muy influyentes del sector económico de nuestro país. En primer lugar, para el lunes que viene, el lunes de la semana que viene, el lunes 7 de noviembre, vamos a tener a las 2 de la tarde la presencia del jefe de Gabinete Nacional, Juan Luis Mansur. Esto va a ser una reunión de comisión en la que va a estar asistiendo justamente el jefe de gabinete, una personalidad muy buscada dentro del Parlamento. También, por supuesto, como lo hizo el año pasado en la presentación del presupuesto 2022, estará el ministro de Economía, Martín Guzmán. Va a haber también funcionarios de parte de la cartera de Economía, el presidente del Banco Central, hablamos de Miguel Pese, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. Se solicitó que los funcionarios estén todo el tiempo que se requiera para contestar a las preguntas de los legisladores. Sabemos que va a ser un debate realmente álgido, hay muchísimas preguntas, muchísimas propuestas por parte del bloque oficialista mismo, también de los opositores y de las posturas nuevas que tenemos dentro de nuestro Parlamento, en contraste de la composición legislativa que teníamos el año pasado, porque luego de las elecciones de medio término, de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, cambió aproximadamente la composición de la mitad de la Cámara, así que tenemos nuevas bancas, nuevos proyectos, nuevos argumentos que veremos cómo opinan y cómo votan también. Entonces pasamos
vamos al segundo día, martes 8 de marzo. Sabemos que el 8 de marzo también se conmemora internacionalmente el Día de la Mujer Trabajadora, así que por otro lado tendremos una importante movilización en las inmediaciones de nuestro Congreso por parte de los movimientos feministas que por supuesto celebran el día, exigen más derechos y también, bueno, se movilizan por las víctimas de la violencia de género que, como les adelantábamos, en lo que va de este 2022, del 1 de enero al 28 de febrero ya son 52 las mujeres asesinadas por femicidios, también 2 transvesticidios y transvesticidios y también, bueno, muchísimos hijos, hijas y adolescentes, 64 específicamente según el Centro Zambrano que brinda estos datos, que se quedaron sin su madre porque fue asesinada en manos, la mayoría de las veces, por sus exparejas. Seguimos entonces por lo que va a pasar el martes en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, va a recibir a los principales representantes de las organizaciones sociales, también de los gremios y de las empresas. Hablamos de la sociedad civil, por supuesto que tiene muchísimo para aportar con de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la CGT, CTA y la UIA. Y por último, para el miércoles ya se espera entonces que se trate en comisión. Está previsto que haya una reunión de comisión para iniciar el debate entre los legisladores y una eventual firma del dictamen, ¿no? Igualmente ya anunciaron que de no llegar a conseguirse el dictamen para el miércoles, se va a seguir tratando en comisión el día jueves para tener una sesión el viernes. Pero si todo fluye con normalidad, según lo estipulado principalmente por el oficialismo, el jueves que viene, 10 de marzo, vamos a tener una sesión especial para tratar este acuerdo. Entonces, en caso de que no concluyera, como les estaba comentando, esta discusión entre los legisladores, este debate, ¿no?, con los diferentes argumentos, el miércoles podría hacerse una nueva reunión de comisión el jueves 10 y postergar la sesión para el día viernes, entonces, de la semana que viene. Sabemos que el apuro por parte del oficialismo para que se apruebe este entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional es que el próximo 22 de marzo tenemos que realizar un nuevo desembolso ante el Fondo Monetario Internacional, justamente, y por eso se espera que esta primera discusión que viene al Congreso de cara a un acuerdo de pago con el Fondo Monetario Internacional avance lo más prontamente posible. Ahora vamos a seguir compartiendo algunas voces de nuestros funcionarios nacionales, de nuestros legisladores nacionales. Es momento ahora de escuchar lo que dijo Aldo Leiva. En principio, por el momento, me quema la mano porque soy de los que creo de que este desastre que nos dejó el macrismo, que en realidad batió todos los récords posibles, nos mintió, nos humilló, nos endeudó, fugó capitales y hoy son los primeros en querer poner condiciones para sentarse a debatir, cuando lo que debieran hacer es sentarse, pedirle perdón a los argentinos por lo que hicieron y acompañar sin titubeos el desastre que nos dejaron. Pero bueno, también como hombre de este proyecto político, escuché claramente al presidente de la Nación y en ese aspecto creo que a gran parte de lo que conformamos nuestro bloque nos lleva a tranquilidad el hecho de que ha sido muy específico en cuanto a que no habrá reforma jubilatoria, que no habrá reforma laboral, en que las tarifas no van a batir récord como batió durante el macrismo, donde pagamos cifras exorbitantes y que va a tener relación sin duda con lo que van subiendo los salarios. Me parece que son cuestiones importantes y que nos permiten tener un horizonte cada vez por lo menos más claro en lo que a mí se refiere. Así que vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo, vamos a ir escuchando y vamos a plantear seguramente nuestra posición en el ámbito del debate que se va a producir durante la sesión. Y ahí teníamos la voz oficialista del diputado Aldo Leiva, entonces, del Frente de Todos por la provincia de Chaco. Ahora vamos a ver qué está diciendo la Unión Cívica Radical. En esta oportunidad vamos a compartir una voz de Córdoba, Marcos Carazo, que habló sobre el acompañamiento de la Argentina con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que van a ser responsables y que no quieren formar parte de que nuestro país vaya al default. Lo escuchamos.
nosotros tenemos que discutirlo en el bloque. La semana pasada estuvimos empezando a bajar algunas alternativas, pero seguramente cuando nuestro presidente del bloque, Mario Negri, nos convoque la semana que viene con la letra chica, con el entendimiento, evidentemente vamos a tomar una postura que será avalada por todo el bloque radical, para, bueno, después discutirla seguramente con el resto de Juntos por el Cambio. No hay intenciones en eso de acompañar al default Argentina. Nosotros vamos a ser responsables. No quiero caer en una frase muy hecha o últimamente muy utilizada, pero también queremos saber qué va a hacer el Frente de Todos, ¿no? Si la totalidad de todos sus integrantes van a apoyar este entendimiento, que sería fundamental, porque lo ilógico sería que el Frente de Todos no vote en conjunto y que tenga que depender de otros votos de la oposición para aprobarlo. Pero más allá de eso, nosotros vamos a leer la letra chica y seguramente la semana que viene vamos a tomar una definición de bloque. Y también de la provincia de Córdoba, pero por el bloque PRO. Gustavo Santos se refirió a este acuerdo y principalmente hizo hincapié en la generación de empleo genuino en nuestro país. Lo primero que le voy a decir, Horacio, es que tenemos que verlo. Tenemos que verlo, estaría llegando, cuando llegue lo veremos con claridad de qué se trata. Soy un convencido de que tenemos que tomar las cosas en serio, muy en serio, y tratar los problemas de fondo. La deuda finalmente es una consecuencia, Horacio, no es un problema, no es la causa del problema. La causa del problema son los déficits fiscales históricos que tiene la Argentina. Con lo cual, me parece que en el contexto que vivimos, un contexto de un país que está muy cerca de la inviabilidad, de un país que hoy nos representa más, no llega al 1% de la economía, creo que llegamos apenas a ser un 0,70% de la economía mundial, que estamos pagando tasas del 60% anual, que tenemos 45% de nuestra población en la pobreza, 60% si lo llevamos los chicos, que tenemos un sistema educativo destruido con el 40% de los pibes no terminan el secundario, que tenemos jubilaciones básicas que no alcanzan a limitar la canasta familiar. Es decir, Argentina está, que no crecemos en empleo formal desde hace más de 10 años, que no tenemos un solo empleo formal más, que pasamos de 2.300.000 planes sociales en el 2003 a 22 millones en este momento. Es decir, es una Argentina que en el tiempo ha mostrado una espiral de decadencia, de degradación, que me parece que llegó la hora de empezar a plantearnos seriamente cómo le sacamos adelante. Por eso me parece tan importante que aprovechemos esta oportunidad. Bueno, como les adelantábamos, hay diferentes posturas entre los mismos bloques, incluso entre las mismas bancas, por parte del oficialismo, también de la oposición. Lo vimos claramente, ahora te lo vamos a mostrar en algunos minutos nada más, cuando parte de la oposición se levantó en medio del discurso del presidente Alberto Fernández en una clara muestra de discrepancias, no disidencias dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, y también pasa con el oficialismo de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que el Ejecutivo aseguró que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber reforma laboral ni tampoco reforma previsional. Compartimos nuevamente una voz oficialista de Natalia Souto del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que argumentó que se debe investigar la deuda. Esto es uno de los principales argumentos que toma la izquierda socialista, de parte de los principales legisladores nacionales, que afirma que no va a acompañar, o por lo menos eso es lo que está adelantando, no va a acompañar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque cree que es una deuda ilegítima y pagarla sería legitimarla, por lo que, bueno, en principio son algunos de los votos que parece que se van a abstener o que van a votar en contra, como así también se conoce que va a haber aproximadamente 30 votos que se van a abstener. Veremos qué va a pasar de cara a la votación. Primero, obviamente, se va a tratar en comisiones para obtener el dictamen correspondiente. No vamos a escuchar lo que decía la diputada, que se refirió principalmente a cómo surgió esta deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Me parece que lo fundamental para eso es poder crecer como país, reactivar el aparato productivo que se viene reactivando, generar inversión en tecnología, en industrialización, en generar puestos de trabajo que reactiva la economía y a partir de ahí poder revertir todas estas situaciones. Sí, obviamente me parece que es un plan a corto, a mediano y a largo plazo y que bueno, que habrá que ir viendo cómo podemos ir avanzando en este sentido. Está abierta la posibilidad de que haya abstenciones dentro del bloque. Aquellos que son críticos, que han planteado una postura directamente opositora a este acuerdo? Nosotros todavía no tuvimos reunión de bloque, formalmente para charlar el tema. Estábamos esperando que venga el acuerdo y ahí supongo que sí, vamos a tener alguna reunión y vamos a tener información más concreta de cuáles son las diferentes visiones. Más allá de lo que fue saliendo en los medios, que tampoco es que muchos compañeros y compañeras salieron a expresar ellos mismos su posición. Me parece que claramente porque todos estamos esperando poder ver el acuerdo. Bueno, hoy por la mañana la vocera presidencial Gabriela Cerruti anunciaba, ¿no?, cuáles iban a ser los principales lineamientos a tener en cuenta para el tratamiento de este entendimiento técnico de parte del acuerdo con el Ejecutivo y el Ministro de Economía Nacional y la presentación que finalmente se realizó en diputados. Se afirmaba que cada una de las palabras, y así lo repitió para justamente ratificarlo, cada una de las palabras van a tener que ser evaluadas por cada uno de los que se sientan en las bancas de nuestro Congreso, porque claramente va a afectar la economía y también la liquidez de todas las argentinas y los argentinos de acá a muchos años. Por eso vamos a ver lo que dijo la diputada Roxana Reyes de la Unión Cívica Radical por la provincia de Santa Cruz, que justamente afirmaba lo siguiente, que va a ser una semana, la que viene, ¿no?, la que nos espera por delante, de muchísimo trabajo, porque tienen que ver artículo por artículo, letra por letra, palabra por palabra, lo que propone entonces este acuerdo con el FMI. Letra del acuerdo, así que va a ser una semana de trabajo. Se había previsto que iba a haber sesiones extraordinarias y no las hubo, así que bienvenido que se reactive y que podamos empezar a conocer los detalles de este acuerdo y a escuchar a los especialistas y a los distintos sectores que se decida escuchar. Y también ojalá que la agenda no pase únicamente por el acuerdo y que se reactive el resto de la actividad parlamentaria. No tenemos aún designadas las autoridades de las distintas comisiones, lo cual a esta altura del año es bastante irregular, ¿sí? Claro. Y bueno, en mi caso, que a mí me urge y me preocupa muchísimo la agenda de niñez, de juventudes, la verdad que no tener las comisiones que hacen a ese tema conformadas me parece grave, sobre todo por los valores de deserción escolar, pobreza infantil y demás que nosotros estamos asistiendo en este momento, ¿no? O sea, claro, que esto, ¿no? No trabajar solamente en economía, sino en todo el resto de las variables. Bueno, y un discurso muy similar al que tuvo entonces la diputada lo sostuvo de parte del oficialismo Gustavo Ramiro Fernández Patri por la provincia de Formosa, que también afirmó que van a tener una ardua semana de trabajo por delante para entender justamente la letra chica del acuerdo, ¿no? Y justamente velar por la estabilidad económica de nuestra nación, ya que el presidente afirmó justamente que no va a haber ni tarifazos ni reforma previsional ni laboral, pero quieren que eso finalmente se cumpla. Habló también de la inflación y decía lo siguiente. La verdad que vamos a tener una intensa semana de trabajo la próxima, como lo indicó el presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo. Hoy han enviado al Congreso de la Nación el proyecto de ley que incluye el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina, y que sin duda que es un tema central para el desarrollo de nuestro país. No podemos prever cómo vamos a invertir y gastar los recursos del Estado si no sabemos cuánto es lo que vamos a tener que pagar de deuda. Y bueno, este es un gobierno que asume la responsabilidad que le ha tocado de tener que hacerse cargo de esa deuda. Sabemos que la alternativa es la cesación de pagos, es dejar de pagarlo, que va a implicar que suba el riesgo país, que las acciones argentinas bajen, que el dólar se dispare, que la inflación tenga también su impacto, y sabemos cómo termina eso en la economía argentina. Entonces creo que poder haber llegado a un acuerdo con el FMI
es algo muy importante, que seguramente cada uno de nosotros que haga un acuerdo va a tener una mirada particular, pero nosotros entendemos, y bueno, y es nuestra postura, en especial de los legisladores formoseños, del Frente de Todos, que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder acompañar este proyecto y que tenga los votos necesarios para que tenga la aprobación en nuestra Cámara. Bueno, ya lo adelantaba el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, antes de este 1 de marzo, que cuando el presidente Alberto Fernández dé inicio a este periodo 140 de sesiones ordinarias, inmediatamente se iba a ingresar el acuerdo, el entendimiento técnico para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente así sucedió, así que vamos a seguir muy de cerca toda esta información que claramente nos va a ocupar toda la pantalla la semana que viene, pero ya les adelanto que vamos a ver los principales discursos, los principales argumentos de todo lo que sucedió este pasado martes dentro del recinto, dentro de nuestro Parlamento Nacional, para hablar sobre las promesas, ¿no? Y los argumentos y las ratificaciones del Ejecutivo de cara a lo que va a ser este periodo parlamentario hasta el 30 de noviembre. Hacemos una muy breve pausa, pero quédate del otro lado que ya volvemos con mucha más información. Volvemos con mucha más información en esta edición especial de El Resumen para contarte todo lo que sucedió dentro del recinto este 1 de marzo del 2022. El presidente Alberto Fernández arribó entonces a nuestra casa parlamentaria a las 12 del mediodía, como estaba previsto y lo esperaba, como indica el protocolo, la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, y también, por supuesto, a su lado estuvo Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja. Bueno, fue un discurso de aproximadamente 1 hora y media en el que tocó muchísimos puntos importantes que, bueno, atraviesan toda la sociedad argentina. Por supuesto, comenzó con 1 minuto de silencio por la guerra que se está sucediendo en el este de Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, y también continuó hablando con principales lineamientos económicos, ¿no?, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y se refirió específicamente a la recuperación económica, porque lo que dice el presidente es que muchos de la oposición alegan que el crecimiento económico que tuvimos en el último año y que está teniendo todavía el país en estos primeros meses del 2022 se debe a un rebrote, pero bueno, por su postura oficialista dijo que eso en realidad se debe a las políticas públicas que están implementando para tener un Estado presente y fomentar el trabajo, la educación y principalmente cuidar los precios, que no haya inflación y la canasta básica de alimentos. Escuchamos un pequeño fragmento de lo que dijo. La economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3% del Producto Bruto Interno, muy superior a la esperada. Esa recuperación nos permitió revertir la caída generada por la pandemia en el año 2020. Hubo varios motores importantes de esa recuperación. La obra pública ha sido y será un motor fundamental del desarrollo integral. No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro. Tenemos 3.700 obras iniciadas a lo largo y a lo ancho del país. Obras pensadas con criterio federal y ejecutadas con transparencia y equidad. La industria, sin duda, fue otro factor relevante que explica el crecimiento. En 2021 no solo recuperó lo perdido en el 2020, sino que se ubicó 7% por encima de 2019. Esta reactivación industrial fue una de las más aceleradas del mundo comparado contra 2019. Bueno, y por supuesto este discurso presidencial de inicio de la 140ª sesión y apertura de sesiones ordinarias estuvo acompañado de importantes presencias ministeriales. Ahí estábamos viendo algunas imágenes, algunas personalidades como por ejemplo Matías Culfas por parte de la cartera de Producción Nacional. También estuvo presente el ministro de Trabajo Nacional, Claudio Moroni, Juan Cabandier, una personalidad muy buscada debido a lo que está sucediendo en la provincia de Corrientes con
con las llamas que arrasaron aproximadamente 1 millón de hectáreas. También estuvo Juanchi Zabaleta por parte de la cartera de Desarrollo Social, Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, y muchísimas personalidades y funcionarios muy importantes que también estuvieron presentes escuchando el discurso de Alberto Fernández. Ahora vamos a ver lo que dijeron en exclusiva para DTV el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y también el ministro de Producción Nacional, Matías Culfas. El tema de inflación es un problema argentino que arrastra muchísimo tiempo y evidentemente es un problema. Ahora, la verdad es que lo que mostró el año pasado, que aún con una alta inflación, logramos que las negociaciones colectivas la superaran. De modo tal que la herramienta, la negociación colectiva, que es uno de los mayores ejemplos prácticos que tenemos de diálogo social. Yo digo, estamos acostumbrados a que esto suceda en la Argentina como algo natural, pero no es algo natural en el mundo. Demostró que la negociación colectiva, con la suficiente flexibilidad y las reaperturas que sean necesarias, consigue superar la inflación. ¿Hemos conseguido superarla por mucho? No, por 3 puntos, pero hemos marcado la tendencia. Ahora, la verdad que tuvimos, la inflación es un problema en sí mismo que tenemos que atacarlo. Bueno, la verdad que creo que fue un discurso, un momento bisagra para la Argentina. Una Argentina que empieza a superar los peores momentos de la pandemia, los peores momentos de la crisis económica. Venimos de un 2021 de fuerte recuperación económica y bueno, la idea justamente es consolidar esa reactivación. Vimos un discurso mirando el futuro, es decir, que por supuesto hizo el debido informe de situación al Congreso, al país, al pueblo argentino, pero hablando del futuro, hablándole de lo que tenemos que construir para adelante, de 10 objetivos productivos, de misiones industrializantes, de que Argentina realmente consolide un escenario donde pueda generar cada año 200.000 puestos de trabajo más, que pueda reducir la pobreza, sacar 1 millón de argentinos de la pobreza año a año, duplicar las exportaciones de aquí a fines de esta década. Bueno, un discurso de futuro y de esperanza basado en hechos reales y no en discursos. Vamos a seguir compartiendo testimonios de ministros nacionales que estuvieron presentes en esta apertura de sesiones ordinarias. Ahora hablamos de Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, que también, como les adelantaba previamente, junto a Cabandier, bueno, Julián Domínguez aseguró que estuvo en tratativas con el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, por lo que está sucediendo con los incendios, por lo que también era una personalidad muy requerida, un funcionario muy buscado dentro de lo que fue el inicio de sesiones y de los medios colegas, ¿no?, que también le consultaron sobre este acuerdo de cooperación que se integró junto al gobernador, porque las pérdidas económicas de la provincia de Corrientes en cuanto a la agricultura y también a la ganadería son millonarias, y afirmó que se tiene que ayudar a los pequeños productores principalmente. Respecto a lo que le consultamos en DTV, se refirió a este inicio de sesiones y también habló sobre el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Primero decirte que hemos citado a todos los agregados agrícolas que están en el país. A partir de mañana vamos a estar trabajando esta semana y la próxima, analizando todos los escenarios internacionales. Por lo tanto, las conclusiones las tenemos en 15 días, donde estamos evaluando y viendo de qué manera impacta, qué oportunidad y qué mercado tiene la Argentina. Eso en cuanto al escenario global del conflicto, del conflicto en Ucrania. Respecto de las metas productivas, bueno, este año fue récord de exportación de vino y vamos a estar en la fiesta de la vendimia celebrando eso y anunciando un plan de financiamiento de 40 millones de dólares para los 18.000 productores que necesitan intensificar la estrategia de riego de sus granjas. Y la otra semana en Expoagro, donde esta edición, la edición 15 de Expoagro, es la edición donde va a haber 600 stands, es la mayor muestra de Expoagro de maquinaria agrícola. 600, la última en la época de la administración del macrismo fue, la última Expoagro presencial fue de 520 stands de maquinaria, este es de 603 maquinarias en particular, 40.000 metros cuadrados más, lo cual, y compromiso de entrega casi a fin de año de las maquinarias nacionales. Con lo cual el escenario agro-bioindustrial es un escenario que crece, donde se está invirtiendo y absolutamente esperanzador. El desafío que tenemos es profundizar la industrialización y exportar, en vez de exportar alimentos para animales, podamos exportar alimentos con valor agregado para las personas.
Bien, ahí teníamos la palabra entonces del ministro Julián Domínguez y ahora vamos a seguir repasando los puntos más importantes del discurso presidencial que duró aproximadamente 1 hora y media, que parte de la oposición, no todos se levantaron antes de que el presidente finalice su discurso, y principalmente los ejes pilares, ¿no?, de lo que fue su testimonio estaban basados en cuál es el proyecto de país que tiene el oficialismo para lo que resta de su mandato. Lo vemos. Nuestro proyecto político nació para oponernos a lo que, desde nuestro punto de vista, era el desastre y el desorden de la administración anterior. Nacimos para hacer una alternativa, para dar una respuesta de esperanza al despropósito. Ahora bien, un proyecto político no se sostiene solo como una coalición coyuntural o solo como una respuesta puntual a una crisis específica. Un proyecto político se sostiene con su vocación de seguir representando a las mayorías, con propuestas inclusivas y reformadoras, con espíritu de amplitud y diversidad. Se potencia construyendo la gran avenida del progreso, del desarrollo, de la justicia social para la Argentina. Se trata de proponer, se trata de construir. Progreso, desarrollo, justicia social para la Argentina, proponer y construir, decía entonces el presidente, los principales conceptos de su discurso. Ahora vamos a ver cuáles son los principales proyectos que va a remitir el Ejecutivo hacia nuestra casa parlamentaria en las siguientes placas, porque para que esos 9 objetivos puedan alcanzarse es fundamental que avancemos en la agenda legislativa que hemos propuesto en el 2021, ¿no?, que algunos de los temas que propuso en el inicio de sesiones ordinarias 139 del año pasado también se retomaron este año, como por ejemplo la reforma judicial y también la explotación del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. En primer lugar, ley para el desarrollo del cannabis para el uso medicinal y el cáñamo industrial, que sabemos que el año pasado, a fin de año, el ministro que estábamos viendo hace algunos minutos nada más, Matías Culfas, de Desarrollo Productivo Nacional, estuvo presente en la comisión para avanzar con este tratamiento que propone el desarrollo del cannabis para el uso medicinal y el cáñamo industrial, que ya tiene media sanción y que va a permitir generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con una perspectiva federal, ¿no?, con la explotación de este recurso en todo nuestro país. Por otra parte, también la ley de inversiones automotrices, que lo que propone es estimular nuevos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo. Aseguraban que es posible crear empleo genuino de calidad en lo que queda de este mandato, aproximadamente 200.000 puestos con el empleo privado, ¿no? También la ley de electromovilidad para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de valor del litio. Esto también está muy relacionado con lo que fue la reunión en la cumbre de Glasgow del año pasado en Escocia, que representantes de nuestro Congreso fueron allí a tratar de evaluar la Agenda 2030 del cuidado medioambiental. Estuvo Gladys González por parte del Senado y también Leonardo Grosso, por supuesto, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, defendiendo la explotación de estos recursos para cuidar nuestro ambiente. La ley de agrobioindustrial para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor, ¿no?, en las economías regionales, un poco lo que estaba diciendo Julián Domínguez de parte de la cartera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Lo que propone es, con el horizonte del 2030, justamente la Agenda Verde del 2030, esta ley va a permitir crear 700.000 puestos de trabajo y también impulsar exportaciones por 10.000 millones de dólares, justamente lo que 100.000 millones de dólares, perdón, justamente lo que proponía el presidente Alberto Fernández, y también una de las principales quejas y exigencias, ¿no?, de la oposición, que es tener más ingreso de divisas en nuestro país. Ley de compra argentino, bueno, para fortalecer el poder de compra del Estado como elemento de tracción, ¿no?, para el desarrollo industrial, en particular en nuestras pequeñas y medianas empresas y también en las cooperativas, cuyo fundamental argumento es más trabajo
argentino, ¿no? Posibilitar que las pequeñas y medianas empresas crezcan con la ayuda del Estado, y también la Ley de Desarrollo Hidrocarburífero para ampliar el potencial de nuestra industria, ¿no? Sea también palanca, sea apoyo y que propulse el desarrollo industrial, la creación también de empleos y el desarrollo exportador. Por su parte, en la mayoría de estos proyectos hay dos pilares fundamentales. Por un lado, la creación de empleo genuino, empleo privado, y también la generación de divisas, ¿no? Exportaciones. A esta agenda, entonces, agregamos 3 nuevos proyectos que van a ser remitidos durante este año. En primer lugar, la ley de nanobiotecnología, que es una ley de incorporación tecnológica, ¿no? Que se extienda y que supere a la actual ley de biotecnología moderna, por supuesto asignado también con los objetivos que propuso el presidente para este 2022 de modernizar todas las leyes nacionales. Ley de hidrógeno, que hemos hablado muchísimo sobre esta ley el año pasado, que estimule y reglamente el desarrollo de esta actividad que es presente y futuro, y así lo definió, ¿no? Y donde Argentina aspira a presentarse en el lugar de liderazgo mundial, ¿no? Con la explotación del hidrógeno verde. Ley del Sistema Nacional de Calidad para dotar a nuestra producción de mayor autonomía, ¿no? Control y desarrollo que permita evitar los frecuentes casos en que Argentina no puede exportar productos de clase mundial, ¿no? Otra vez hablamos del valor agregado. También, ley de empleo joven, que hablamos muchísimo en el año pasado también, cómo insertar nuevamente a los jóvenes en el sistema laboral y fundamentalmente que se sostengan en él. Ley de Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030 con tecnologías amigables con nuestro medio ambiente. Ley para modificar el sistema de inteligencia, bueno, un tema que sigue estando en agenda, ¿no? Cómo modificar la relación entre los 3 poderes. Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Esta fue la última placa, entonces, de lo que propuso el presidente Alberto Fernández, que va a remitir a nuestro Parlamento para que sea tratado por ambas cámaras y nuestros legisladores. Vamos a escuchar más testimonios del presidente Alberto Fernández, que habló del tema que enfureció muchísimo a la oposición, de la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central, porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera. Solo nos quedó una deuda externa impagable. Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles, teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba. Ténganse en cuenta que tan solo en este ejercicio 2022, Argentina se comprometió a pagar en concepto de capital e intereses la suma de 19.000 millones de dólares. Y se comprometió a pagar una suma aún mayor el año próximo. Estoy hablando de cifras que no tienen precedente en la historia universal de la economía moderna. Bueno, hasta ese momento del discurso la oposición continuaba en sus bancas, pero minutos después, cuando el presidente Alberto Fernández continuó ahondando en el objetivo, ¿no?, del gobierno anterior de Mauricio Macri con la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, inmediatamente algunos miembros de la oposición se levantaron y no finalizaron la escucha de este discurso de inicio de sesiones 140 en nuestro Parlamento. Hay que hacer
hacer una salvedad también porque no todos los que conforman la oposición, el interbloque de Juntos por el Cambio, se levantó de sus bancas, incluso por el contrario, muchos se manifestaron en sus redes sociales y también, bueno, con diferentes medios colegas, argumentando que no consideraban pertinente esta acción por parte de algunos miembros de la oposición, porque para poder debatir los temas es necesario conocerlos en profundidad y por eso, bueno, consideraban que era una falta de respeto, algunos lo dijeron, y también como una falta al deber parlamentario no escuchar el discurso de apertura. Esto fue lo que dijeron algunos de parte de la oposición, pero vamos a ver cómo fue exactamente ese momento. El año pasado, a través del decreto número 8, instruía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un... Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pido autorización para que me dejen continuar. Muchas gracias. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria, quiero comentarles algo que creo que es una buena noticia. Mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo que se debe... Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Bueno, realmente un momento que sin dudas va a quedar en la historia de los acontecimientos parlamentarios, lo que sucedió este 1 de marzo del 2022 ante el discurso del presidente Alberto Fernández y, bueno, la retirada de parte de la oposición. También tuvimos aquí en el piso algunas voces de otros diputados y diputadas que se acercaron a charlar en exclusiva con DTV, como por ejemplo la palabra de Miguel Ángel Base de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, que hizo un análisis, un balance sobre este discurso de apertura y remarcó y recuperó principalmente lo que afirmaba el presidente con el tratamiento de la pandemia, ¿no? Cómo avanzó el plan de vacunación y cómo continuó siendo la reactivación económica. El rescato es, en todo caso, cuando hizo un análisis respecto de, de cómo había evolucionado el tratamiento de la pandemia, de cómo había... la Argentina está en el podio en materia de cantidad de vacunados. Exactamente, cómo había encontrado al principio por lo menos posiciones comunes con los gobernadores. Me parece que en ese sentido hizo un análisis realista de la situación. Pero me parece que lamentablemente el presidente... hizo un diagnóstico de la situación económica de la Argentina que es absolutamente alejado de la realidad. Yo creo que habló de una situación que no tiene nada que ver con la realidad. Creo que hizo una enumeración de logros del gobierno que no son tales. Me parece que hay cuestiones hay números que si uno los analiza fríamente pueden ser
aceptables, pero en realidad demuestran otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de la construcción. No es cierto que en estos últimos meses se esté construyendo tanto en el país. De hecho, la construcción en estos últimos meses sufre justamente un freno importante a partir de la incertidumbre que hay. Tenemos un problema grave con el tema de la inversión. Está claro que hay un problema fundamentalmente vinculado con la incertidumbre de la sociedad argentina respecto a la economía. Y yo creo que el presidente de la República perdió una gran oportunidad, perdió la oportunidad de transmitirle a la sociedad un plan económico y lo único que hizo fue enumerar logros que desde mi punto de vista no tiene y por otro lado hacer una referencia al tema de, bueno, el acuerdo con el fondo que desde nuestro punto de vista es absolutamente necesario. Pero me parece, la verdad es que yo me voy preocupado. Me voy preocupado de esta intervención del presidente porque me da la impresión de que desnuda la falta de respuesta que tiene el gobierno, la falta de ideas que tiene el gobierno para avanzar en la solución de los grandes problemas, ¿no? Y para finalizar esta ronda de resúmenes de testimonios de los principales legisladores nacionales, no podía faltar el testimonio del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que decía lo siguiente. Me parece de una enorme irresponsabilidad la actitud que tomó el bloque del PRO retirándose de la sesión. Pero prefiero quedarme con el vaso medio lleno, ¿no? Y en eso me encuentro con la actitud de la Unión Cívica Radical, del bloque de Evolución, de la coalición cívica, de los bloques provinciales, de los sectores de izquierda, que se quedaron en el recinto a seguir escuchando y reflexionando con las palabras del presidente de la Nación, cuando seguramente muchos de ellos tenían la misma mirada crítica respecto a lo que podría estar diciendo el presidente de la Nación de aquellos que se levantaron y que se fueron. A mí me parece que hay también cierto cansancio de muchos diputados y diputadas de la oposición que ya no quieren ser arrastrados de las narices por algunos espacios políticos que nos llevan a estas situaciones que en lugar de tender puentes terminan cavando trincheras entre los bloques políticos y los distintos espacios que tenemos representación en esta Cámara de Diputados. Así que valoro muchísimo a aquellos que se quedaron porque nos va a permitir sin lugar a dudas transitar un camino de mucha más tranquilidad, de mucha más serenidad, de mucha más institucionalidad que esperemos que la podamos lograr. Y para culminar entonces esta información, compartimos el último fragmento del discurso Alberto Fernández dentro de nuestro recinto. Esta época bisagra de la historia de Argentina, del mundo, del universo, necesita que le propongamos un sueño, un propósito. Queremos dejar de ser víctimas de todo y pasar a ser propulsores de algo. Pasar del miedo a la ilusión. De la muerte a la creación. Hay que sacar la utopía del pasado y volver a ponerla en el futuro. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el artículo 99, inciso octavo, doy por finalizada la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a todos y a todas. Terminamos entonces con las palabras de la vicepresidenta nacional y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Y hasta aquí hemos llegado con este resumen especial de noticias parlamentarias. Te contamos lo que sucedió este 1 de marzo y también lo que va a suceder la semana que viene de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.